Forjados o losas. Los forjados son un elemento estructura horizontal o inclinado que recibe directamente las cargas y que las transmiten al terreno a través de vigas, pilares, muros y cimentación. Son los principales elementos de transmisión de cargas de uso y sobrecargas de los edificios. Los forjados son elementos estructurales que tienen una función doble. Por un lado, una función arquitectónica de dividir espacios, aislamiento térmico y acústico, protección de incendios y soporte del techo. Además, su carácter estructural: aportar rigidez y soportar cargas. En función de su sistema de transmisión de cargas, los forjados o losas se clasifican en dos tipos: aquellos que distribuyen de forma unidireccional las cargas y aquellos que las distribuyen de forma bidireccional. En ambos casos, podemos sintetizar su funcionamiento a partir de la distinción de los siguientes dos elementos: los nervios o viguetas, que son los elementos que trabajan principalmente a tensión, y los entrevigados, bovedillas o capas de compresión, que trabajan, como su nombre lo dice, a compresión. En estos últimos se suele considerar propiedades aligerantes para reducir las cargas aplicadas sobre los nervios y sobre la estructura en general. Los forjados unidireccionales requieren de apoyos en dos de los extremos que reciban las cargas y las transmitan a la cimentación. Independientemente del sistema de apoyo con el que trabajemos, porticado, de muros de carga o mixto, el orden de transmisión de cargas será el mismo. Este tipo de losas constan de los elementos lineales resistentes, llamados viguetas o nervios, y las piezas de entrevigado, cuya función es la de aligerar el peso de la estructura. La dirección de los elementos del forjado, resistentes a flexión o nervios, viene determinada por la dirección de carga de las vigas principales, teniendo que ser perpendiculares a estas. Además, como vemos en el plano de la imagen, es común encontrar los cuadrantes con las direcciones de las viguetas, o direcciones del forjado, contrapeadas, para rigidizar las estructuras y soportar mejor las solicitaciones horizontales. En los extremos de los forjados unidireccionales, sobre todo cuando hablamos de voladizos, es importante considerar vigas adicionales de borde, o sunchos, que no son otra cosa que una viga adicional perpendicular al sentido del forjado que funcione como elemento de atado que garantice el comportamiento solidario de los nervios. Atendiendo al tipo de material usado para las viguetas, podemos clasificar las tipologías de este tipo de forjados en madera, metálicas y de concreto. Las ejecuciones de forjados con viguetas de madera, habiendo sido el material históricamente de preferencia para la ejecución de losas, por su ligereza y buen comportamiento al interior. Con la prefabricación y la aparición del concreto, quedó algo relegado a ciertos proyectos pequeños, incluso no valorados en exceso a la hora de diseñar, durante el siglo XX. Sin embargo, en la actualidad vuelve a tomar su merecido protagonismo, aunque no termina de generalizarse, por su costo. Estos sistemas permiten cubrir luces de entre 4 a 6 metros, aunque dado el origen natural del material que puede limitar las mismas. Las losas unidireccionales metálicas fueron muy utilizadas durante finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX en viviendas multifamiliares porque permitían cubrir mayores luces de entre 5 a 7 metros, con menores cantos y sin dependencia de la disponibilidad del material que condicionaba a la madera. Si bien la madera era más económica, la prefabricación de este material lo popularizó en su uso con el revoltón de cerámico o catalán. En la actualidad encontramos este tipo de forjado sobre todo en recuperaciones de viviendas o en su uso junto a la lámina corrugada en lo que conocemos como losacero o forjado colaborante. Por último, el uso del concreto desde mediados del siglo XX se popularizó de tal manera que en la actualidad es el sistema constructivo más extendido incluso en forjados. En este caso, la prefabricación puede ir desde la vigueta pretensada hasta las placas alveolares. Estos sistemas permiten unas luces libres de entre 5 hasta 14 metros que pueden llegar a cubrir las placas alveolares. Además, la prefabricación y puesta en obra permiten reducir los tiempos, lo cual suele ser rentable en precio para obras de cierta envergadura. Para terminar, el uso de las losas unidireccionales que permiten en su ejecución luces de hasta 7 metros, también puede ejecutarse in situ, bien sea con casetones perdidos, es decir que quedan embutidos en el forjado, o con casetones recuperables que permiten dejar a la vista las nervaduras, dando un aspecto característico a la obra. Los forjados bidireccionales, a diferencia de los unidireccionales, poseen nervios en 2 o más direcciones, formando una retícula o malla, por lo que son llamadas también como forjados o losas reticulares. En estos forjados, los apoyos no deben estar necesariamente en los extremos, pues, al funcionar como una retícula, el entramado ya posee una característica autoportante que permite modificar la ubicación de los apoyos, de acuerdo a ciertas consideraciones en cuanto a las capacidades de carga de los elementos constructivos diseñados estructuralmente.
En cuanto a los forjados con función bidireccional, encontramos a las losas macizas y a las losas casetonadas. En estas, las cargas se distribuyen y reparten de manera solidaria entre todos los elementos estructurales de forma diferenciada. Entre más cerca se está del punto de aplicación de la fuerza, los elementos reciben un porcentaje mayor de la misma. Esta misma característica produce que, en las losas macizas de concreto, cuando su forma es estrecha en relación con su longitud, la cualidad bidireccional del forjado se pierde parcialmente, disipando la mayor cantidad de las fuerzas aplicadas en los elementos estructurales más cercanos. Las losas macizas son elementos estructurales de concreto armado de sección transversal rectangular de poco espesor, que van desde los 8 hasta los 15 centímetros, en construcciones convencionales, y hasta los 30 centímetros en proyectos de gran envergadura. Por esto mismo, tienen la desventaja de ser pesadas, así como el hecho de que transmiten fácilmente las vibraciones, el ruido, el calor, y su costo es un poco más alto a comparación de otras losas. Su ventaja, sin embargo, es que soporta mayor peso que cualquiera de las otras losas, gracias a la disposición del acero embebido en su interior. Las partes que componen una losa maciza son el mallazo o armado de acero de tracción en la cara inferior de la misma, y el mallazo de compresión, que es el menos solicitado en la cara superior. Sobre la capa de compresión que rondará los 3 cm. Hay que considerar los acabados. Este sistema constructivo permite albergar algunas instalaciones como las eléctricas o el suelo radiante. El segundo tipo de forjado bidireccional más común es la losa reticular, que es también una losa monolítica, elaborada con concreto armado. A diferencia de la losa maciza, la losa reticular cuenta con nervios o nervaduras que asemejan una serie de vigas esbeltas y peraltadas muy cercanas unas a las otras, dejando espacios, a los que llamamos casetones. La combinación de muchas nervaduras peraltadas dispuestas en dos direcciones, con espacios que aligeran el peso mismo de la losa, permite que este elemento constructivo libre claros muy amplios entre apoyo y apoyo. La desventaja del elemento es la complejidad de su elaboración, principalmente. Cuando las losas macizas se acercan a los 30 centímetros de espesor, dada la cantidad de material y el peso mismo del elemento estructural elevados, se tiende a preferir el uso de losas reticulares. Los vacíos entre las nervaduras, además de reducir el peso del elemento, reducen también la cantidad de material necesario para su elaboración. La forma reticular, a su vez, permite una distribución homogénea de las cargas en dos sentidos. Los casetones, en las losas reticulares, pueden ser de dos tipos. Aquellos que se consideran perdidos, cuando, una vez hecho el colado de la losa, permanecen embebidos en la misma. Estos casetones suelen ser de poliestireno expandido u otro material muy ligero que brinde firmeza con poco peso. La ventaja de estos casetones está en que, además del ahorro en cuestión de tiempo y mano de obra para el retiro de los mismos, ofrecen un lecho bajo de losa apto para recibir un aplanado. Cuando los casetones se retiran después del colado se consideran como casetones recuperables. Estos suelen ser elaborados con fibra de vidrio, madera u otros materiales, y tienen una función más bien de cimbra o encofrado. Al ser retirados, estos casetones pueden ser utilizados de nuevo en siguientes tramos de losa. Cuando el proyecto es muy grande o se colarán distintos segmentos de losa, es preferible utilizar casetones recuperables. En las zonas borde, los forjados se cierran con una viga de borde denominada suncho perimetral. En el caso de los encuentros con los pilares cambia su configuración, pasando a ser una losa maciza llamada ábaco que evita el riesgo de punzonamiento. Este ábaco suele estar embebido en el canto del forjado, aunque en el caso de grandes luces puede tener mayor espesor, siendo visible por su parte inferior. En este caso, el ábaco pasa a llamarse capitel. Reconocemos hasta el momento los planos horizontales que acotan las áreas habitables de los edificios como forjados, estando estos al interior del edificio tienen unas características en su construcción ya no están expuestos a las condiciones de la intemperie. ¿Entonces una cubierta no es una losa más? Pasemos a reconocer estos elementos constructivos que colmatan el plano horizontal de la construcción. Vayamos. Envolventes cubierta. Por último, veremos que los forjados, cuando se ubican como la última capa superior en contacto con el exterior, se convierten en cubiertas, con características distintas al resto de los forjados que vimos hasta este momento. Las cubiertas son estructuras de cierre superior, que sirven como envolvente exterior, cuya función fundamental es ofrecer protección al edificio contra los agentes climáticos y otros factores, para resguardo, darle intimidad, aislamiento acústico y térmico. Adicionalmente, las cubiertas pueden tener características específicas, dependiendo de cada proyecto.
En algunos casos pueden ayudarnos a captar agua de lluvia, mientras que en otros pueden formar la envolvente lateral al mismo tiempo que forman la superior, mediante la utilización de un mismo elemento constructivo y material para su elaboración. Las posibilidades son amplias, siempre y cuando se mantenga la condición básica de protección física de los elementos y del exterior. Podemos agrupar los distintos tipos de cubiertas en 3 tipos. Las primeras que observamos son las cubiertas singulares compuestas por superficies de simple o doble curvatura. Dentro de estas podemos destacar las cubiertas autoportantes. Solución constructiva en la que no existe estructura portante. Consiste en un perfil metálico curvado que apoya sobre las vigas de carga. En segundo lugar, tenemos a las cubiertas compuestas por superficies inclinadas planas, por lo general con acusada pendiente y visible en la composición del conjunto. La inclinación y disposición de los planos depende de distintos factores, entre los que encontramos aquellos culturales y sociales, pero también aquellos relacionados con los materiales y elementos constructivos disponibles en una región específica. Adicionalmente, dependiendo de la función específica de la cubierta inclinada en cuanto a la radiación solar, dirección y fuerza de los vientos, así como el tipo y el volumen de la precipitación. Por ejemplo, en lugares donde existen nevadas frecuentes, las cubiertas tienden a ser más pronunciadas para evitar el acumulamiento excesivo de nieve, pudiendo elevar drásticamente el peso que soporta la cubierta y el edificio mismo, poniendo en riesgo la integridad de la construcción. Por último, tenemos a las cubiertas compuestas por superficies planas de poca pendiente, por lo general transitables, no visibles en la composición de conjunto, exceptuando por puntos de vista elevado. Es el caso de las cubiertas planas o azoteas. Al momento de elaborar el proyecto, se elige un tipo de cubierta, que responde al programa del edificio diseñado, del entorno circundante y de las condiciones climáticas de la región donde se haya implantado. En cualquiera de los casos anteriores, la cubierta, como unidad de conjunto y cierre superior, debe tener un tratamiento específico de estanqueidad, es decir, resistencia a la filtración de agua y humedad. Adicionalmente, como vimos con anterioridad, la elección del tipo de cubierta dependerá de la función interior de los espacios, de la posibilidad de ser cubiertas habitables o utilizables, así como otras consideraciones de diseño y de proyecto específicas de cada caso. Hasta aquí llegamos en la materia Fundamentos de la construcción. Esperamos que esta introducción a la profesión del arquitecto desde la materialización del diseño arquitectónico abra posibilidades para su crecimiento y comprensión de la práctica profesional. Gracias.